Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto que estén por aquí. Ya estamos en la lección del día de hoy y vamos a trabajar en el principio que nos corresponde. Hoy estamos nuevamente trabajando dentro del programa de 21 principios de liderazgo y vamos a ver el del principio número 7, pero antes de comenzar con nuestro principio número 7, lo que vamos a hacer es ver un recuento, hacer un recuento acerca del principio anterior que habíamos presentado. El principio número 6, para todos los que han estado con nosotros, fue: el error más grande es pensar que no cometerás errores. Y me gustaría saber cuántos de ustedes trabajaron en este principio, y cuando hablo de trabajar no me refiero a haber estado en la lección, sino cuántos lo pusieron en práctica. Ya saben que aquí lo más importante es saber qué fue lo que obtuviste a partir de los ejercicios que te dejé en la lección. ¿Cuántos de ustedes pusieron en práctica, estuvieron observando, se dieron cuenta de que efectivamente muchas veces dejamos pasar las cosas, muchas veces no aprendemos de lo que hemos vivido y no hemos trabajado el tema de qué es lo que, punto número 1, qué es lo que tengo que aprender de este error que he cometido? Y punto número 2, ser conscientes de que cualquier cosa que yo quiera alcanzar en mi vida va a ser un proceso, y dentro de ese proceso es inevitable que los errores se puedan cometer. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta? Quiero saber a cuántos de ustedes les ha generado un cambio, cuántos de ustedes ahora perciben el error no como un proceso en el que te hundes, en el que fracasas, en el que ya no sirve nada aquello que hayas hecho, sino que muy por el contrario, este error se convierte en una experiencia saludable para que tú puedas ser consciente de que estás en un proceso de crecimiento, de aprendizaje? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que si no decides pasar por el proceso, realmente no vas a poder crecer? ¿Sí? ¿Quién me comenta qué cosa ha cambiado? ¿Qué es lo que, qué resultados ha tenido a partir de toda esta observación? ¿Y qué más vas a hacer ahora? Gracias a los que están aquí ya, me dicen, fíjense qué bueno. Me di cuenta que toda mi vida me la he pasado teniendo miedo de los errores. Era una persona que lo único que hacía era detenerme por pensar que estaba cometiendo un nuevo error. Y que has estado, hoy te das cuenta de que has estado más bien retrasando tus avances porque lo que no querías era cometer errores. Pues bien, te sentías muy mal. Pues bien, ya lo tienes claro, ya sabes que un error no te hace imperfecta, ¿cierto? Que el error es parte de este proceso que nosotros requerimos desarrollar para poder alcanzar ese éxito, ese aprendizaje que estás buscando. Gracias por eso. Aquí hay otra pregunta. Antes de, me di cuenta que esos errores que cometí, hoy lo tengo como aprendizaje. ¡Qué bueno! Otra persona me dice, me di cuenta que no aceptaba mis errores y creía tener la razón. Esto me parece súper poderoso, fíjense, porque cuando tú tienes este quiebre y te das cuenta de que efectivamente así no ha sido, hoy tienes una mirada distinta, ¿sí? Aceptar y aprender de mis errores te ha hecho reflexionar y mejorar. Y entonces hoy
gracias por este comentario. Al darme cuenta que estos errores habían sido parte de tu aprendizaje, puedes ser capaz de ayudar a otras personas, así como a tu familia. ¿Ok? Qué bueno. Gracias por darte cuenta. Gracias por estar siendo consciente de que efectivamente has podido mirar de una manera diferente el hecho de cometer un error. Se siente distinto, ¿cierto? Se ve distinto. Y hace que sientas tu vida de una serie de procesos de aprendizaje. Pues bien, hoy te traigo otro que estoy segurísima te va a gustar y la lección de hoy se llama así. Te están criticando, es señal de que estás avanzando. Y no solamente eso, sino que hoy vamos a hablar acerca de cómo es que tú recibes las críticas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber qué hacer cuando lo están criticando? ¿Cuántos de ustedes se sienten mal cuando reciben críticas? ¿Cuántos de ustedes ponen cara de pena, enojo, fastidio, incomodidad cuando la gente te comienza a criticar? ¿Cuántos de ustedes siempre están en constante lucha o sufrimiento cada vez que los critican? Gracias, yo me enojo. ¿Sí? Gracias por esto. Acá hay una persona que me dice, yo pensaba iniciar las cosas cuando dejara de cometer errores. Bueno, pues te cuento que si tú estabas esperando no cometer errores, nunca ibas a iniciar nada en tu vida. Y eso es parte justamente de algo que te puede decir alguien. Si tú me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera dicho, bueno, pues entonces nunca vas a hacer nada, nunca vas a avanzar. Y esto probablemente no les hubiera gustado. Y aquí quiero que vean, muchas veces me dicen cosas que no me gustan y las siento exactamente así, como una crítica. Entonces, vamos a ver algo y quiero que veas que la crítica tiene que ver con varias cosas. Este título nos habla acerca de cómo nosotros recibimos lo que nos dicen. Y aquí te muestro este mensaje. La crítica es algo que puede evitarse fácilmente. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si tú no dices nada, si tú no haces nada y si tú no eres nada, entonces las críticas ya no van a estar en tu vida. ¿Qué te dice este pensamiento? ¿De qué te habla? Exactamente. Este pensamiento nos habla acerca de que cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú digas, cualquier cosa que tú logres ser o hacer, siempre va a recibir una crítica. Así que tú decides, ¿qué prefieres en tu vida? ¿Recibir una crítica o decir algo, hacer algo o ser algo? Contéstame. ¡Wow! Fíjense. Ok, pero entonces quiero que veas. ¿Cuántos de ustedes habían tenido conciencia de que cualquier cosa que vayan a hacer va a ser inevitable? La única forma de evitar una crítica de manera fácil es si no haces nada, si no dices nada y si no eres nada. Entonces, ¿de qué te das cuenta? De que en realidad cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que digas, o no importa quién seas, siempre, siempre vas a recibir críticas. Y las críticas pueden ser de diferentes maneras, con diferentes estilos, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que, ok, me encanta la cara que están poniendo, gracias porque se están quedando sorprendidos y quiero que veas, a lo largo de tu vida, cada vez que has hecho algo, ¿qué es lo que has recibido? Has recibido dos tipos de comentarios. ¿Cuáles eran? Aquellos que tenían que ver con, wow, te felicito. ¿Y cuáles eran los otros?
no está bien, falta esto lo debiste hacer mejor de esta manera, mejor no hubieras hecho esto. ¿Comentarios o no habían comentarios? Y esos comentarios, ¿eran simples comentarios o tenían que ver realmente? Algunos eran felicitaciones, otros eran críticas, otros eran aportaciones. Entonces, tu tarea es ser consciente de que en la medida en que tú hagas algo, digas algo o generes una transformación en tu vida, siempre, siempre van a haber comentarios. Es inevitable. Ahora, tú decides qué prefieres hacer. ¿Prefieres no tener ningún tipo de comentario en tu vida o prefieres ser libre y decidir qué hacer? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Sin críticas o con críticas? Coméntame, ¿cómo quieres vivir? ¿Sin críticas o con críticas? A ver, respóndame todo, por favor. ¿Ah? Fíjense. Hay muchos en la sala y solo una persona me dijo con críticas, todas las demás en silencio. ¿Por qué solo una me dijo con críticas? ¿A cuántas de ustedes les cuesta? ¿Les cuesta? ¿Sí? Claro, lo acabas de comprender, pero ¿te gusta o te cuesta? O sea, lo que quiero saber es si te gusta o te cuesta. Gracias. Lo ideal sería vivir sin críticas. En realidad no te gusta. O sea, lo que quiero que veas es, tú quieres vivir sin críticas. Y hay una sola forma de vivir sin críticas. ¿Cuál es la única forma de vivir sin críticas? Ya tienes la respuesta aquí. ¿Sí me dejo entender? Así que quiero que veas que hay gente, aquí mismo en este grupo, hay personas que quieren vivir sin críticas. Eso quiere decir que no quieren que nadie les diga algo. No quieren. Lo único que quieren es recibir felicitaciones. Eso me habla de que la lección 6 no la han aprendido. No la han aprendido. ¿Ok? Porque si tú hubieras aprendido la lección 6, no me estarías diciendo ahorita, yo quiero vivir sin críticas. Lo ideal es vivir sin críticas. ¿Ok? Y aquí te va. Primero, vamos a ver cómo manejar la crítica. ¿Ok? La crítica la puedes manejar de 3 maneras. Ahora sí está más claro. Me dicen, ¿cómo puedo evitar las críticas haciendo las cosas de la mejor manera? Bueno, pues ahí te va. Eso no es cierto. Tú puedes hacer las cosas de la mejor manera. ¿Y eso quiere decir que no vas a tener críticas? No es cierto. Tú puedes esforzarte, hacer las cosas de la mejor manera y puedes seguir teniendo críticas. Nadie te asegura que aunque hayas hecho las cosas de la mejor manera, perfectas entre comillas, para algunos, vas a recibir una crítica. Desde tu perspectiva podría estar perfecto y viene alguien y te puede decir una crítica y te puede decir que no estuvo bien, que mejor hubiera sido esto, que mejor hubiera sido lo otro. ¿Tú puedes evitar que eso ocurra? Aunque lo hayas hecho lo mejor posible, aunque lo hayas hecho perfecto, ¿puedes evitarlo? No, fíjate. A ver, quiero saber, yo no estoy hablando de lo perfecto, estoy hablando de la crítica. ¿Puedes evitarlo? Ok. Y la pregunta, y fíjense, estoy leyendo sus respuestas. No, lamentablemente no. No puedo evitarlo, que alguien venga y me diga cosas. No, no puedo evitar a la gente rajona, a la gente criticona. Bueno, pues te voy a decir algo. En este momento vamos a ir a la lección y quiero ver si al final sigues expresándote y manifestándote igual. Lo único que veo aquí son personas que no han tenido claridad y que no saben cuál es uno de los precios del liderazgo. La crítica es uno de los precios que un líder debe estar dispuesto a pagar. Y me queda claro que ninguno de ustedes está dispuesto a pagar la crítica.
porque no la aceptan, porque no están de acuerdo, porque se sienten incómodos, se sienten disconformes, porque preferirían no tenerla. Y eso es no estar dispuesto a pagar el precio. Y estar dispuesto a pagar el precio es, sí, no importa, lo voy a hacer. ¿Me dejo entender? Si todavía no captas la idea, vamos a ir a esta explicación para saber si de verdad comienzas a tener claridad, ¿sí? Ahora sí está más claro. Lo que pasa es, solamente una persona me acaba de decir, pero la crítica es buena. La crítica te hace mortal, la crítica te hace terrestre, exactamente. La crítica tiene que ver con eso. Y aquí te va. Primero, ¿cómo manejarla? La crítica se puede manejar de 3 maneras. La manera número 1 es intentar pasar la crítica por alto. Y digo intentar, porque la verdad es que cuando tú intentas pasar la crítica, realmente la puedes pasar por alto. Si a ti no te gusta la crítica, disimulas que la pasas por alto, pero por dentro estás, ¡ah!, porque no te gusta, porque no la soportas. Entonces, una forma es intentar pasarla por alto. La segunda forma de manejar la crítica es buscar la forma de defenderte del crítico. Es decir, alguien te critica y tú comienzas a buscar la forma de defenderte de ese crítico. Que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuántos. Y la tercera es usar palabras agudas para poner al crítico en su lugar. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues para ello, primero, tienes que haber trabajado mucho en tu liderazgo. Pero te quiero contar ahorita una historia que a mí me gusta mucho, y que la primera vez que la escuché me hizo reír muchísimo, muchísimo, y trata de lo siguiente. Cuentan que esta es la historia de un vendedor que estaba recibiendo un corte de cabello de su peluquero y le menciona al peluquero que estaba a punto de irse de viaje a Roma, Italia. Entonces, el peluquero le comentó lo siguiente: Roma es una ciudad sumamente sobrevalorada. ¿Sí? El hombre volteó y lo miró. Yo he nacido en Roma, Italia, al norte de ahí, y la verdad es que no me parece linda. ¿En qué aerolínea se va?, le pregunta el barbero al vendedor. El vendedor inmediatamente le responde: me voy en la aerolínea X. Y el barbero le respondió en ese momento: ¡qué aerolínea más terrible! Los asientos son estrechos, la comida es terrible, mala, los aviones siempre llegan tarde, y ni qué decir de la atención de las aeromosas. Y dígame, ¿en qué hotel se va a alojar? Y el hombre le dice: voy a irme al hotel tal, 5 estrellas. No, le dijo, ese hotel queda en un lugar horrible. La verdad es que está en la peor zona de la ciudad y el servicio tampoco es nada bueno. Mejor quédese en su casa. Entonces el barbero se queda pensativo y el vendedor, escuchándolo y no sabe qué hacer, le dice: no puedo evitar ir porque voy a cerrar un trato de negocios muy, muy importante mientras estoy de visita en la ciudad. Y después espero visitar al Papa. El barbero lo queda mirando y le dice: va a quedar muy desilusionado de los negocios que se hacen allá en Italia. No es una buena ciudad para encontrar grandes empresarios ni buenos negocios. Acotó el barbero. El hombre lo quedaba mirando sorprendido y le dice: y ni sueñe con ver al Papa, porque él solo concede audiencias a personas muy importantes. En ese momento, el vendedor lo quedó mirando y guardó silencio. Pasaron 3 semanas y a las 3 semanas regresa el vendedor a la barbería sumamente contento y
entra a la barbería y en ese momento, obviamente, el barbero le pregunta, wow, está usted sonriente, ¿qué tal su viaje? Así que el vendedor hace una pausa y con mucho énfasis le dice, maravilloso, realmente fue así. El vuelo estuvo perfecto. El servicio del hotel, ni qué decir, me quedé maravillado. Parecía yo un príncipe. Y cerré una venta maravillosa. Fue tan grande que hasta yo me quedé sorprendido de lo que podía haber logrado. Para esto, el barbero lo escuchaba y ni se inmutaba. El vendedor lo observaba constantemente. En ese momento hace una pausa para resaltar el siguiente efecto. Ya que no lo creen, fíjese, logré verme con el Papa. Cuando el vendedor dijo esto, el barbero volteó a mirarlo y le dijo, no puedo creerlo. ¿Vio al Papa? Recién le prestó atención. Y entonces el vendedor le dijo, pues claro que sí. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, le dijo, cuando me acerqué al Papa y me incliné para darle un beso en su sortija, el Papa me quedó mirando, me observó y me dijo, con mucha inquietud, hijo, dígame, ¿dónde le cortan a usted ese cabello que se ve tan raro? Y en ese momento el hombre sonrió y el barbero se quedó con los ojos abiertos. Entonces, esta historia te narra la forma en la que tú puedes desarrollar ciertas habilidades para poner de pronto en su lugar a aquellas personas que generan críticas sin fundamento para ponerlos en su lugar. Sin embargo, no necesariamente todos vamos a estar en el lugar del vendedor y no todos son barberos en nuestra vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Dime, ¿de qué te diste cuenta con esta pequeña historia? Sé que se han divertido mucho y gracias por eso. Lo que quiero que veas es que a veces en tu vida vas a tener barberos. Eso es cierto. Y tu tarea es decidir cómo vas a trabajar con estos barberos que aparecen en tu vida. Pero no siempre va a ser así. Así que hoy quiero que aprendas cómo perseverar ante la crítica. Lo primero que tienes que hacer es identificar si esta crítica viene de un barbero o por el contrario, viene de otro lado. ¿Cómo es esto, Miriam? ¿Puedo tener diferentes formas? Pues claro que sí. Tu primera tarea es ser consciente de qué es lo que va a pasar y cómo quieres involucrarte en este proceso que sí o sí va a ser parte de tu vida. Punto número 1. Cuando digo que te voy a dar 4 procesos, 4 partes importantes de este proceso para que tú seas consciente cómo quieres vivir con la crítica, ¿sí? La primera se llama asunto de realidad. Son 4 asuntos y cada asunto, así es. Tu tarea es hoy ser consciente para que veas qué va a pasar y cómo vas a vivir con ello. Primer asunto. El primer asunto es el asunto de realidad. ¿Qué nos dice? Aquí tú tienes que evaluar lo siguiente. Y esto es algo que yo siempre me pongo a pensar, yo lo sigo trabajando, porque esto es algo que hay que trabajarlo todo el tiempo. ¿Y por qué todo el tiempo? Porque mientras más responsabilidades tengas, mientras más liderazgo desarrolles, ¿qué crees? Más crítica vas a recibir, siempre. Eso sí es algo que yo lo tengo clarísimo y desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo vivo con la crítica, porque sé que va a estar conmigo. Y mi tarea es decidir cómo voy a usar eso que de todas maneras me van a dar. Es como si yo dijera, no quiero que amanezca, y todos los días va a amanecer. O no quiero que haya frío, y en todos los años siempre va a haber una época de invierno. O no quiero que haya calor, y en todos los años siempre voy a tener un verano. ¿Sí me dejo entender? Así que no voy a ir en contra de lo inevitable. Mi tarea es
saber qué hacer con eso que de pronto no me gusta, porque es parte del precio de tu liderazgo. Y aquí voy con esta reflexión. Punto número 1. Lo que más necesito escuchar es lo que menos deseo oír. Y quiero saber, ¿a cuántos de ustedes les gusta que les digan cosas que no desean oír? Que probablemente no sea muy agradable para ustedes, pero sí necesario. Pues bien, este asunto de realidad tiene que ver con conócete tú primero. Si tú aprendes a conocerte, si tú aprendes a ser consciente de qué pasa en tu vida, entonces la forma en la que vas a recibir eso que necesitas escuchar va a ser diferente, ¿sí? Punto número 2. ¿Qué voy a hacer al respecto con lo que ya escuchaste? Y allí es donde tienes que comenzar a trabajar con tu capacidad para poder discernir. ¿Esto que estoy escuchando es algo que necesito o es algo que no necesito? ¿Sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta si lo necesitas o no lo necesitas en tu vida? En la medida en que te observes. Y en la medida en que no te engañes y seas honesto. ¿Sí? Ya hemos visto el tema de ser honesto contigo y de mirarte. Y aquí quiero agregar este pensamiento. Hay 3 cosas que son extremadamente duras: el acero, el diamante y conocerte a ti mismo. Así como lo oyes. Fíjate. Y esto, la primera vez que lo leí, dije, wow, qué cierto que es. Porque es extremadamente duro conocerte. ¿Y saben por qué? ¿Qué es lo que no queremos ver de nosotros? No nos gusta ver nuestros errores. No nos gusta ver que nos equivocamos. No nos gusta ver que estamos mal. Y no nos gusta tener los pies en la tierra. Eso solamente lo hacemos los realistas. ¿Recuerdas mi primera lección? ¿Optimista? ¿No? ¿Extremadamente optimista? ¿Extremadamente pesimista? ¿O realista? Bueno, pues solamente los realistas van a trabajar en este proceso de conocerse a sí mismo. Ahora sí está más claro. Entonces, aquí tú tendrías que tomar en cuenta lo siguiente. Y esto me hace recordar a la frase que a veces, muchas veces he escuchado de ciertas personas y comienzan así. Quiero decirte algo por tu propio bien. Y cuando descubrí que todas las personas que vienen a decirme, quiero decirte algo por tu propio bien, me van a decir algo que a mí no me gusta escuchar. Pero realmente debo hacerlo. Entonces, yo hoy te invito a que hagas una reflexión acerca de todo aquello que has recibido de personas que han comenzado con, te voy a decir algo por tu bien. Te voy a decir algo que es bueno para ti. Espero que no te enojes. Entonces, cuando las personas comienzan con eso, es porque han trabajado y se han esforzado por decirte algo que probablemente vaya a sumar a tu vida. ¿Ok? Y hoy te voy a dejar esa tarea. Vamos a ir al punto número 2, ¿sí? ¿Y cómo es que voy a hacer la tarea? Al final te la digo, pero comienza con aquellas cosas que necesitas escuchar, aunque no te guste oír. Punto número 2. Es un asunto de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa se convierte en asunto de responsabilidad? Una vez que pasaste el asunto de realidad, vas a ir a esto. ¿Por qué? Porque si ya escuchaste lo que no deseabas escuchar o lo que no te gustaba escuchar, tu tarea es reconocer qué requieres cambiar. Miren, ¿y cómo voy a saber
si esa crítica vino en buena onda o en mala onda? Bueno, es bien fácil. Tú tienes que comenzar a hacerte estas preguntas que te van a servir muchísimo. La primera, ¿quién te ha dado la crítica? Es decir, ¿de dónde viene? La crítica que te acaban de dar proviene de una persona que es más sabia que tú, proviene de una persona que tiene más experiencia que tú, proviene de una persona realista, proviene de una fuente confiable que ya recorrió tu camino. Ok, entonces ahí tu tarea es discernir de dónde viene la crítica y a partir de ahí podrás tomar una decisión. Punto número 2, ¿cómo se ofreció la crítica? Y es discernir entre esta persona que me estaba ofreciendo esta crítica fue una persona que me estaba observando y me estaba dando el beneficio de la duda. Yo creo esto, pero tú decides. Es lo que yo observé. Es una persona cuyo objetivo es ayudarte a que veas lo que no estás viendo y vamos, y además te lleva al tercer punto que te pongo aquí. ¿Por qué fue dada? ¿Para qué te dieron esa crítica? Fue dada como el resultado de, o mejor dicho, fue dada para que tú puedas generar un cambio que te suma a tu vida, o la crítica que te dieron no te sumaba en nada y no te generaba un cambio. Entonces, después de que tú hagas esta evaluación, porque tu tarea con la crítica es ser responsable. ¿Y por qué tengo yo que ser responsable con esa crítica si yo no la estoy dando? Porque tienes una oportunidad. Tomarla para ver si esa crítica te ayuda a crecer y a cambiar eso que no te está funcionando o sacarla de tu vida. Esa es la oportunidad que tienes. Y tu responsabilidad como líder es evaluar esa crítica. Ahora sí está más claro. Por tanto, creo que esto que te acabo de dar se convierte en oro puro, ¿sí? Vamos a ir al siguiente punto. Ahora, la crítica es un asunto de madurez. Miriam, ¿cómo es esto de que es un asunto de madurez? Cuando hablo de asunto de madurez, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Punto número 1 es, lo más fácil del mundo es ser uno mismo. ¿Y a qué me refiero? En este asunto de madurez es aceptarte a ti, aceptar eso que has hecho y cómo quieres seguir siendo. ¿Quieres mantenerte en esa línea sabiendo que eso que estás haciendo no suma nada a tu vida? ¿O quieres aprovechar esta oportunidad para generar ese cambio? ¿Sí me dejo entender? Porque aquí lo más fácil es ser honesto contigo. Lo más fácil es realmente ser honesto contigo. Lo más difícil es ser quien los demás quieren que yo sea. ¿Sí? Es la verdad. Lo más difícil es ser lo que los demás quieren que seas. ¿Por qué? Porque cada quien va a querer que tú seas de una manera distinta. Y entonces, si tú aceptas moldearte para ser como los demás quieren que tú seas, tú vas a tener que ser diferente con cada persona. Y eso te lleva a un estado de insatisfacción y vacío total. Así que tú elige cómo quieres ser, ¿sí? Cuando yo me di cuenta que hay personas que te moldean y tú aceptas eso que te están diciendo para ser como ellos quieren, por si acaso, viví una época de mi vida siendo así, no siendo consciente de lo que era mejor para mí, y lo único que conseguí fue vivir, no estar, vivir en un estado de inseguridad, porque al final lo único que quería era que los demás me vieran bien, que los demás
me vean como ellos querían. Y al final, la única que no era feliz era yo. Hasta que llegó el día, porque siempre llega un día, en el que pude ver claramente qué era lo que estaba haciendo con mi vida, y eso no funcionó. Así que llegó el gran cambio. Afortunadamente, este cambio ya lleva 22 años conmigo y es lo que me ha hecho más feliz en mi vida. Sí, 22 años. Trabajo que me costó, pero todo se pudo hacer. ¿Sí? Y el tercero que quiero que veas aquí. Cuando me acepto tal como soy, y esto parece completamente contradictorio, pero es la pura verdad. Cuando me acepto tal como soy, entonces, recién entonces, puedo cambiar. Y esto se convierte en una paradoja sumamente curiosa. Y eso es lo que quiero que veas. Que a veces tenemos la solución en nuestras manos y no somos conscientes. Y esto nos lleva al cuarto asunto. ¿Cuál es el cuarto asunto? El asunto de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? El asunto de seguridad tiene que ver con olvidarte de ti mismo. Este olvidarte que se refiere a lo siguiente. Aprende a vivir por tu propia alma. Es decir, conéctate realmente con lo que hay dentro de ti. Y cuando digo que te olvides de ti mismo, me refiero a que te olvides de ese ego. Sí, de ese ego. Ese ego que te empuja a querer ser el perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque ese perfecto piensa y cree que si es perfecto para uno y perfecto para el otro, ya no va a recibir sus críticas. Te cuento algo en secreto, igual las vas a recibir. Así es. Y eso es porque siempre quieres estar satisfaciendo a los demás. ¿Ahora sí te queda más claro? Así que tú decides cómo quieres vivir. Punto número 2. Un líder seguro de sí mismo jamás se va a defender. Así que aquí quiero que tomes en cuenta que los individuos seguros olvidan estarse preocupando de si estoy pareciendo perfecto ante los demás. Y más bien, al olvidarse de este egocentrismo, de si estoy siendo mirado bien y te enfocas en los demás, pero no en lo que dicen los demás, sino en servir a los demás desde tu liderazgo, se acabó el problema, porque ya no te estás mirando, ya no te estás observando. Fíjate, cuando dejas de mirarte y de observarte, a ver si lo estás haciendo perfecto, y te enfocas en el trabajo que estás haciendo, en el liderazgo que estás ejerciendo, recién ahí te conviertes en alguien libre y te enfocas en servir y en dejar de defenderte. Porque y esto es algo que tienes que aprender, los que pueden reírse de sí mismos siempre tienen entretenimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que aprendes a reírte de lo que haces. Y yo la verdad lo he aprendido. Es que cuando aprendí a descubrir y a disfrutar de todos los errores que cometo, de todas las imperfecciones que tengo, ¿qué me queda? Así soy. ¿Qué le vamos a hacer? Hay cosas que voy a seguir cambiando, pero eso no me quita la risa de darme cuenta de los errores que he cometido y de las cosas que van a ir acompañándome a lo largo de mi vida. Es más, hay cosas que simplemente he aceptado y que he dicho, sí, eso es parte de mi ADN y resulta que ya no puedo ir en contra de. Es como querer ser lacia. No, yo acepté que soy crespa. Así que mejor le saco brillo a mis rulos. Me echo una buena crema, cuido el cabello, uso aplicaciones que hacen que estos rulos se vean como están. Porque cuando tú amas eso que tienes y le sacas el mejor brillo que puedas tener, que puedas darle el mejor cuidado, la gente comienza a darse cuenta que aceptaste tus diferencias
y que ya no importa. Y fíjate, cuando tú aceptas tus diferencias y eso que probablemente no le gusta a los demás comienzan a aceptarte. ¿Sí? Así que vamos a ver ahora cómo sería la reflexión significativa y qué actividades vas a hacer. Dime de qué te diste cuenta y qué es lo que vas a comenzar a observar el día de hoy. ¿Qué es lo que vas a cambiar? Es importante que hoy me puedas comentar cómo es que tú vas a generar los cambios en tu vida. Aquí te dejo las actividades. Número 1. Vas a trabajar de la siguiente manera. Donde tienes fallas como persona y como líder. ¿Puedes responderte esta pregunta? ¿Sabes exactamente en qué fallas como persona y como líder? Si tú en este momento no tienes claridad y certeza de dónde estás fallando, entonces no te conoces. Y esa es la primera respuesta que tú tendrías que tener con claridad, así como me puedes decir tu nombre, tu edad y dónde vives, lo mismo. No tendrías que demorarte, porque eso quiere decir que sí te conoces. Punto número 2. ¿Qué tan segura estás de tu liderazgo? ¿Sí? Si tú hoy tomas conciencia de la seguridad que deberías tener en tu liderazgo, entonces vas a tener una actitud distinta. ¿Por qué? Cuando tú no estás segura, tienes una actitud defensiva frente a las personas que te critican. Así que este es un asunto de seguridad. Tu tarea es mirarte, porque la inseguridad es lo que no te va a permitir avanzar. Así que ahí te dejo tarea para que identifiques y te des cuenta. Y cómo procesar las críticas, ya te dije cómo procesarlas. Tienes que hacerte estas 3 preguntas. Punto número 1, ¿quién te dio la crítica? ¿O quién es el crítico? Punto número 2, ¿cómo se ofrecieron las críticas? Y punto número 3, ¿por qué fueron dadas? ¿Para qué te dieron esas críticas? Y eso te va a permitir que tú puedas darte cuenta si estas críticas son útiles o no son útiles. Y nuestra reflexión, nuestro pensamiento, recuerda que debes poner en acción todo lo que ya te dejé. Si tú quieres, lo haces. Si tú no quieres, no lo haces. Mi tarea es servirte. Gracias a todos los que les ha gustado esta lección y a los que no les ha gustado, ¿qué podemos hacer? Hoy es momento de críticas y ya saben que estoy dispuesta a recibirlas todas y a tomar en cuenta, ¿qué cosa? ¿Quién me la dio? ¿Cuál fue el objetivo de la crítica? Ahí está, es lo primero que yo tengo que aplicar. ¿Y qué más? ¿Cómo se ofrecieron esas críticas? Y asunto arreglado, ¿ok? Y aquí te dejo con esta reflexión. Cuando sientas una patada en el trasero, eso es lo que debió decir ahí, eso significa que tú estás al frente. Ahora sí. Gracias a todos los que estuvieron conmigo, gracias a todos los que les gustó, gracias a todos los que me dan críticas, porque yo voy a estar muy pendiente de quién viene la crítica, cómo me dan la crítica y para qué me dan esta crítica. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y tu tarea es aplicar estas 3 preguntas. Quiero que se cuiden muchísimo y nos estamos viendo hasta la siguiente lección. ¡Hasta pronto!